días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos este viernes 30 de junio en las Jornadas con Historia 3, en esta conferencia de Alexander Betancourt Mendieta. Muchas gracias, Alexander, por tu tiempo y por tu generosidad para sumarte con esta conferencia acerca de la idea de América y la cultura letrada a principios del siglo XX, en el marco de nuestras jornadas con historia organizadas por la Escuela de Historia, el área de Historia del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y el doctorado en Historia, cuya directora Marta Philp se encuentra presente hoy para moderar y acompañar la conferencia. Así que en nombre de quienes hemos organizado estas jornadas, agradeciendo también la presencia de la gente que nos acompaña en el chat de YouTube, no me queda más que agradecer nuevamente y darle la palabra a Marta Philp para que demos inicio a esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo a las palabras de bienvenida de Pablo, me sumo en nombre del doctorado en Historia y en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y tenemos el gusto de compartir, digamos, todo el saber y las ideas del doctor Alexander Betancourt Mendieta, que trabaja en la Universidad de San Luis Potosí, en México, y justamente nada más adecuado que compartir con él sus ideas acerca del oficio de historiador, de historiadora, los vínculos de la escritura de la historia con la nación. Así que, esos son uno de los tantos temas que vamos a compartir ahora con Alexander. Así que, los invitamos a primero escuchar a Alexander y después a sumarse con sus preguntas. Bueno, bienvenido, Alexander. Bueno, Marta, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, a Pablo por la organización, a Isabel también por la invitación a esta actividad de las jornadas con historia de ahí de la Universidad Nacional de Córdoba. Pues para mí es un orgullo y una oportunidad poder estar aquí y agradecerle mucho por este espacio. Bueno. Muy bien. Pues la idea entonces sería hablar de este tema de la idea de América. Es un tema que he tratado ya desde hace un tiempo. Bajo esta pregunta, digamos, básica, que es la de cómo se ha pensado el continente. Es un tema reiterado, permanente, prácticamente desde el descubrimiento para la administración de la corona de Castilla y Aragón, y luego en la creación del Estado Nacional permanece como una idea allí. Entonces el plan del día de hoy es hablar de una de las perspectivas que hay para abordar este tema, que es cómo se ha pensado la idea de América desde la cultura letrada. Eso tiene que ver también con la posibilidad que existe de que el mundo o esta noción de América también se ha visto desde otras perspectivas, no solo la de la cultura letrada. Y entonces mi interés el día de hoy es hablar de esta perspectiva y luego en el cierre comentar, que hay algunas otras perspectivas que van a ir dándose en el siglo XX, porque el objeto sigue siendo el mismo, América, pero desde dónde se lee, desde quién lo enuncia, quién se lo pregunta, es muy diferente el tipo de interpretación y el tipo de herramientas que usa para esa interpretación. Entonces, dicho lo anterior, pues me gustaría como que compartiéramos la presentación. Muy bien. Entonces, si le damos ahí a el siguiente punto. Muy bien. La idea de América y la cultura letrada a principios del siglo XX pues, nos condiciona entonces a un tiempo y un momento de la historia. Si le damos a la siguiente.
Entonces, como comentamos hace un momento, el tema de América ha sido un objeto de estudio, de reflexión, de análisis, de preocupación de la producción intelectual en el mundo letrado latinoamericano desde el siglo XIX hasta el presente. Yo también lo rememoro al mundo de la monarquía, pero pues bueno, no es el objeto de estudio el día de hoy. Entonces vamos a este espacio del Estado Nacional y del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Si le damos a la siguiente. Entonces, aquí hay un factor que es esencial y por eso yo me detengo en este tema del mundo letrado, porque el mundo letrado nos va a evocar una forma de aproximarnos a la realidad americana. Y tiene que ver primero con esta noción de la escritura, de la práctica de la escritura, el ejercicio de leer y de escribir, ¿sí? Que van muy de la mano. También los medios que están disponibles en este largo periodo que va, yo lo ubico más o menos entre 1880 y 1940. Lo que estaba disponible ahí en esa época eran, pues, inicialmente los periódicos, los libros, y ya en el siglo XX paulatinamente van emergiendo las revistas como esos medios de difusión. También uno podría hablar de los congresos y esto, pero es mucho más restringido allí la situación. Y también las coyunturas que se dan en ese periodo, las coyunturas históricas que impulsan, que alimentan esta preocupación por el tema de América. Entonces, si le damos a la siguiente para hablar justamente de esa referencia cronológica. Para mí son tres momentos claves en esta discusión. Uno es la guerra hispano-estadounidense que se va a desarrollar en el año 1898. Es un evento que va a generar un montón de reacciones, no solo entre las partes involucradas, sino en el mundo latinoamericano de la época. Este suceso va a generar muchas situaciones. Un segundo momento va a ser el de la Primera Guerra Mundial. Es un periodo que nosotros en la producción bibliográfica histórica es un tema que apenas con muy detallado interés, apenas en la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial, es que se ven como el interés por estudiar qué pasaba en América Latina en ese momento, que hay unas coyunturas también locales muy importantes, pero la mirada global sobre este periodo apenas la estamos explorando con detalle. Ahí en este ámbito me parece que el liderazgo de la producción de Marine Status es muy, muy relevante. Y un segundo momento que es el de la Segunda Guerra Mundial, digamos que marca otra época también en ese interés del mundo letrado sobre el tema de América. Entonces, si le damos a la siguiente, digamos, este es nuestro marco de referencia. Entonces, vuelvo al tema de la cultura letrada, porque este es un tema, un concepto que es necesario definir. Entonces, si damos a la siguiente, por favor. Pues ahí básicamente me refiero a una concepción que es el concepto del escritor. Hace poco en un trabajo que elaboré y que me dictaminaron, se demoraron 3 años en esa labor, pero estuvo bien. Una de las observaciones que me hacía era de una categoría que siempre he usado y que además se usaba en la época, es decir, en el siglo XIX, que era la categoría de hombre de letras. Entonces ya para el mundo que estamos viviendo ahora es una categoría excluyente. Luego coloco acá la palabra escritor, pero básicamente tiene que ver con el asunto del ejercicio de la escritura, en la acción de escribir. Y la acción de escribir
en un mundo como el latinoamericano del siglo XIX, donde no hay unas universidades con carácter de especialización de los saberes, o sea, una diferenciación del conocimiento como estaba ocurriendo en Europa, ya en la segunda mitad del siglo XIX, pues ya comenzaron a existir las profesiones liberales en la universidad y aparece y emerge la figura social del científico. En el ámbito latinoamericano ese proceso no se daba aún, y entonces quien domina el panorama es quien ejerce el ejercicio de la escritura. Y ese ejercicio pues tiene múltiples dimensiones. Una es, en primera instancia, la producción de libros. Generalmente quien los escribe también tenía libros, consumía libros y circulaban los libros. Ahí están esas dos esferas de los libros y la difusión. Y en esos dos ámbitos está el tema de las ideas que se están circulando allí y las explicaciones que se están ofreciendo sobre la realidad, sobre ese presente que se vivía en ese momento, pero también sobre el pasado. Entonces, en este periodo, la figura que marca mi explicación es el tema del escritor. Y el escritor es esta persona que hace este ejercicio de escribir y de leer y de poseer también los libros. Entonces, ese es el que va a marcar, esta figura, la que va a marcar la idea de cultura letrada. En ese periodo, en América Latina, no hay individuos que vivan de escribir. Quien escribe lo hace como una actividad complementaria a otras muchas actividades, que esto también es un evento muy importante de tomar en cuenta. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la escritura está muy asociada a la práctica política, ¿sí? Y básicamente la escritura da un lugar en la sociedad, o sea, da un lugar de prestigio en la sociedad, y también es para algunas personas ratifica su posición social de origen, pero para otras también les permite tomar una posición social, ¿no? Yo en ese sentido pienso en una figura, por ejemplo, como la de Rubén Darío, ¿sí? Entonces Rubén Darío, que adquiere una dimensión social y la adquiere por ser un poeta, ¿cierto? Mientras que hay otros personajes como Mitre, por ejemplo, que ratifica su posición desde el ejercicio de la escritura. Entonces, en los dos casos, escribir y ser reconocido como un escritor permite entonces ser exclusivo y ser excluyente, ¿sí? En ese sentido, porque tiene un posicionamiento social por esta práctica, por este ejercicio. Y además, ese ejercicio le da autoridad, se le da la autoridad de justificar su tutoría, ¿cierto?, sobre el resto del grupo social o de los grupos sociales, y mostrarse además como el personaje, el sujeto que tiene el uso de la razón, ¿no? Entonces, esta práctica, esta condición social es la que lleva a que haya una coincidencia entre quienes dirigen a la sociedad desde los cargos públicos hasta el punto de luego también formular leyes, reglamentos, manuales, periódicos, revistas, libros, porque hay una situación que también digamos, se va articulando aquí, que es lo que veríamos en la siguiente diapositiva, que es esos que escriben al mismo tiempo y que además están en cargos de dirección pública, además son formadores de opinión y publicistas, o sea, producen y difunden ideas e interpretaciones, o sea, a la hora de elaborar, de producir obras, de escribir textos, pero una gran parte de ellos al mismo tiempo son propietarios de las imprentas, son los que tienen los periódicos,
son los que tienen las librerías, son los dueños de los cafés, ¿sí? Y si no son estos propietarios de estos medios, al menos sí administran ciertas instituciones públicas dedicadas a estos productos letrados, o sea, son los directores de la biblioteca, el director del archivo, el director del museo, el presidente de la academia, el miembro de la academia. Entonces, en ese sentido, el mundo letrado del que estamos hablando es un mundo en donde hay un montón de interacciones, de interrelaciones, que van muy asociadas a la dignidad y al prestigio que procura el ejercicio de escribir, ¿cierto? Entonces, si vamos a la siguiente. Entonces, por eso, para concluir como en esta parte que es el mundo letrado al que me estoy refiriendo, es el escritor quien lo está llevando, está centralizando esta noción, es el actor principal del mundo letrado. Ese actor da cuenta del entramado social en cualquier dimensión temporal, tanto en el presente como en el pasado, o sea, procura esas interpretaciones, esos análisis de la situación presente, de la construcción del pasado nacional y también del planeamiento hacia el futuro, ¿no? Entonces, justifica los proyectos colectivos. Eso se ve muy claramente en momentos como las conmemoraciones de todo orden. El centenario de la independencia es una muestra de ello. Y constituyen estas publicaciones y que el país lo dirijan personajes como estos, constituye la evidencia del progreso intelectual del país. O sea, esto de tener presidentes letrados, ¿no? El mundo que llamaba Malcolm X para el caso de Colombia, de la gramática y el poder, ¿no? Entonces, son los hombres letrados que están en el poder, que dirigen el país, ¿no? Y que están produciendo además todos estos elementos de referencia como los códigos, las leyes y demás. Y que interactúan y se van reproduciendo a través de estos espacios donde se les da ese lugar y se justifica aún más su presencia, como son las academias, los ateneos, las asociaciones, los proyectos editoriales. O sea, si ustedes pueden ver acá, no estamos hablando de el espacio de la comunidad científica, no. Estamos hablando de espacios de sociabilidad distintos, que son estos de las academias y los ateneos, que además son espacios cerrados y exclusivos y excluyentes, por supuesto. Entonces, si vemos la siguiente imagen, yo creo que ahí está la síntesis de todo eso que estamos hablando, ¿no? Esta fotografía de la Junta de Historia Numismática Americana, ¿sí? Es una reunión en casa de Alejandro Rosa en 1893, muestra todo eso que estamos hablando acá. Entonces es un mundo predominantemente masculino y donde el personaje central para mí es Mitre, ¿no? Para mí Mitre es como la síntesis de todo esto que estoy hablando. Pero un hombre que es presidente de la República, que además dirige todas estas sociedades letradas, pero que además escribe la historia del país. Él identifica cuál es el pasado nacional correcto y además de eso es el dueño del periódico más importante del país, ¿cierto? O sea, tiene todo lo representa Mitre en esta fotografía. Y esa es la idea del mundo letrado del que estoy hablando. Entonces, si vamos a la siguiente. Entonces, vamos a este espacio de las coyunturas. Las coyunturas tienen que ver con esos momentos específicos. Si vamos a la siguiente, por favor. Las coyunturas en las que nos van a llevar, o sea, estos momentos específicos en los que se despierta el interés y la necesidad por hablar de la unidad de América, por ver la importancia de América. Y entonces, pues bueno, un ejemplo de ello está en la idea
invasión francesa a México en 1862. Esto va a generar una enorme reacción a nivel continental y además porque deja en evidencia la fragilidad de la construcción del Estado Nacional. Prácticamente en ese momento el ámbito americano estaba tanto en el proceso de la construcción, pero en un proceso de construcción que no terminaba de consolidar un actor ganador. Entonces prácticamente todos nuestros países andaban en guerras internas, guerras intestinas entre liberales y conservadores, y llega la invasión francesa y la muestra de esta situación. La invasión francesa llega justo cuando está la guerra de reforma en México, y entonces llega un poder extranjero que se instala en el país con ayuda, obviamente, de algunos nacionales, ¿no? Eso es un primer llamado de atención. Y lo otro es pues, los ataques de los barcos españoles al Callao de Valparaíso en 1866, lo cual genera, por ejemplo, una reacción como esta de la revista de Sudamérica, Anales de la Sociedad de Amigos de la Ilustración, en Valparaíso en 1861, que en ese momento Valparaíso pues, es un centro de producción intelectual muy importante, pero que va mostrando la urgencia y la necesidad de la unidad, ¿sí? de la unidad de Hispanoamérica. Si vamos a la siguiente, por favor. Y entonces vemos cómo va emergiendo paulatinamente dentro de ese mundo letrado la idea de esta unidad latinoamericana y de su necesidad y de su valor. Y vemos un personaje como José María Torres Caicedo, y llamo la atención aquí precisamente en la fotografía que vemos de él. Esta fotografía pues, nos muestra a un hombre que escribe, que está vestido como militar. Es un militar, están sus medallas, su espada, su uniforme, pero que es un hombre que escribe poemas, ¿cierto? Y que además está en París, ¿no? Él está en París, esa fotografía se toma en París, y aquí en esta compilación de poemas de 1863, Religión, Patria y Amor, si vamos a la siguiente, es donde José María Torres Caicedo, que es un hombre que nace en Colombia, pero que va a Sudamérica y luego termina en París, es donde se formula este nombre de Latinoamérica, ¿sí? Esta historia que nos ha detallado con tanta claridad Arturo Ardao, los trabajos de Arturo Ardao. Entonces, aquí vemos como en 1865 Torres Caicedo escribe este libro de la Unión Latinoamericana, Pensamiento de Bolívar, para formar una liga americana, su origen y sus desarrollos, ¿sí? Esto está justo en la coyuntura de la invasión francesa a México, ¿sí? Entonces, si vamos a la siguiente. Y entonces vemos que el nombre de América Latina surge en un poema, ¿sí? Es parte digamos, se difunde, se formula y se difunde a partir de la poesía, circula en ese mundo letrado, da una idea de los factores que son comunes del continente, y entonces paulatinamente esta idea de unión continental, que ya estaba formulada desde Bolívar y el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, aquí se va hablando ya particularmente de una idea de unión en otro momento, que es esta idea de la unión continental, pero que ya con el nombre de América Latina, ¿sí? Vamos a la siguiente. Entonces, al mismo tiempo que Torres Caicedo está haciendo estas cosas de la poesía y tal, nuestros amigos del norte también están haciendo lo propio, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos, en 1889, a finales de 1889, se hace la primera conferencia internacional de Estados americanos en Washington, y ahí se proponen las bases de cooperación económica entre los Estados americanos. Se establece un plan de arbitraje para la solución pacífica de las controversias,
entre los países americanos y asisten prácticamente todas las repúblicas americanas. O sea, ahí, excepto República Dominicana, todos los países de América van a esa reunión en Washington. Si le damos a la siguiente. Y la muestra de eso que estamos hablando es acá. Y están digamos, algunas de las imágenes de esta reunión ahí en Washington. Si damos a la siguiente. Y entonces una de las consecuencias de esa primera reunión fue establecer este consejo comercial entre las repúblicas americanas y el plan de arbitraje. Eso es un elemento que uno lo ve en clave, si uno se queda en la clave de lectura imperialista, no entiende el asunto práctico del tema. Lo que se estaba hablando aquí cuando se hablaba de este consejo comercial era, por ejemplo, la urgencia y la necesidad de unificar precios y medidas, ¿sí?, para poder cobrar los derechos aduanales. Entonces, se necesita sentar a toda la gente allí para, oiga, vamos a usar el metro o vamos a usar los pies, vamos a usar kilos o libras, etcétera, etcétera, vamos a utilizar pasaportes o no, etcétera, ¿sí? Todos esos mecanismos se fueron formulando en estas reuniones de las conferencias internacionales americanas. Entonces, al mismo tiempo que Torres Caicedo está formulando esta idea de la unidad latinoamericana, los Estados Unidos están haciendo estas reuniones ahí en Washington. Si le damos a la siguiente, que hay otro evento también que es muy importante de este periodo, que es la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América. Esta es una actividad que se va a realizar en Sevilla y en Huelva, donde está este monumento que se ve ahí a la derecha, y es el momento en el que España convoca a los países americanos y quiere restablecer las relaciones diplomáticas con todo el continente. Entonces hay una delegación también general, hay una delegación en Washington, pero también hay una delegación continental en España para conmemorar este evento y restablecer los reconocimientos con España. Aquí obviamente hay sus disidencias también, no todo el mundo andaba en el mismo canal, pero una gran mayoría de los países latinoamericanos asisten y restablecen las comunicaciones con España, y entonces ahí se va formulando paulatinamente esta idea de la madre patria, ¿no? Y la idea también del 12 de octubre como el Día Nacional. Si le damos al siguiente imagen, pero coincide eso también con la realización de la Exposición Universal de Chicago de 1893, que es una exposición que fue muy, muy deslumbrante, muy asombrosa, y que además se dedicó a Cristóbal Colón, ¿sí? Es el momento en que en los Estados Unidos se hace el Día de Colón. En Estados Unidos se celebra el Día de Colón, y no en la clave española del Día del Descubrimiento, sino se celebra como el Día de Colón, y surge a partir de esta exposición de Chicago de 1893, y que ustedes ven allí en la propaganda, pues hablaban del edificio eléctrico y, en fin, pues fue todo un evento multitudinario muy, muy importante. También la formulación de estampillas de todo orden en el correo de los Estados Unidos. Entonces, esto se está dando en paralelo a todo. O sea, aquí hay que pensar en simultaneidades, ¿no? Si le damos a la siguiente, por favor. Entonces, volviendo al ámbito de la preocupación por América, en el marco de todos estos eventos, hay una iniciativa del joven Rubén Darío, que acaba de llegar a Argentina, y que con un poeta boliviano formulan y publican esta revista, la Revista de América, quincenal de letras y artes, del 19 de agosto de 1894. ¿Sí?
Entonces, si le damos a la siguiente, y esta revista tenía como propósito ser el órgano de una generación nueva que en América profesa el culto del arte puro y desea y busca la perfección ideal. Ser el vínculo que haga una y fuerte la idea americana en la universal comunión artística y combatir contra los fetichistas y contra los iconoclastas. Bueno, en fin, básicamente hay un proyecto literario que tiene esta publicación como eje y que procura poner a la vanguardia varias cosas. Una, el modernismo de Darío, pero también a la ciudad de Buenos Aires. Si le damos a la siguiente, creo que aquí lo podemos ver en la siguiente diapositiva, ahí está. Servir en el Nuevo Mundo y en la ciudad más grande y práctica de la América Latina, a la aristocracia intelectual de las repúblicas de lengua española. Esos son nuestros propósitos, ¿no? Entonces, es un posicionamiento aquí de Darío, del modernismo y de Buenos Aires, ¿cierto? En todos estos planos. Entonces, ese es un proyecto muy, muy interesante, pero es un proyecto, como todos estos proyectos, muy, muy efímero, ¿no? La primera revista sale en agosto de 1894, si le damos a la siguiente, y luego se van a producir 2 revistas más hasta octubre de 1894. Y ya ahí se acaba la revista. Ya luego Rubén Darío va a comentar qué fue lo que pasó. Básicamente lo que pasó fue que el administrador de la revista se fue con los fondos, obviamente, de las suscripciones, y ya la revista hasta ahí llegó, ¿cierto? Entonces, pero va a marcar una idea, o sea, hay esta preocupación de unir al continente a partir de una tradición letrada que refiere básicamente a la lengua como elemento de unidad. Entonces, si vamos a la siguiente. Aquí es cuando surge el tema, porque todos estos temas que hemos visto, lo del centenario, el cuarto centenario, lo de la reunión en Washington, lo de la revista de Rubén Darío, todo esto es previo a y es en la misma década en la que se da la guerra de España y Estados Unidos. Es una guerra relativamente breve y que da un golpe mortal a lo que quedaba del imperio español. Entonces, si le damos a la siguiente, por favor. Esa guerra, digamos, vincula un movimiento armado que ya estaba en acción en ese momento, que es el movimiento armado del Partido Revolucionario Cubano, que buscaba la independencia de Cuba de España. Entonces, eso es un elemento que a veces damos por sentado, que el Caribe se va a separar de España, de la tutela de España, pues en un momento muy tardío, ya casi 80 años, casi 70 años después de la declaración de independencia del continente. Entonces, José Martí está en esta accionar. Aquí está Martí con los miembros del Partido Revolucionario Cubano en 1892, y ahí a la derecha, pues ustedes pueden ver la publicación de ese gran trabajo, ese trabajo que es tan evocador hasta hoy día, que es la publicación de Nuestra América, ¿no? en la revista Ilustrada de Nueva York. Entonces, que son de esas paradojas, ¿no? Es este llamado al antiimperialismo publicado en los propios Estados Unidos, ¿no? Y que, pues para mí sigue siendo un llamado de atención el inicio de ese ensayo, ¿no? Cree el aldeano que el mundo entero es su aldea, ¿no? Así es con lo que empieza Martí este llamado, ¿no? Entonces, está en curso la independencia de Cuba cuando estalla el conflicto de Estados Unidos contra España. Entonces, si le damos a la siguiente. Entonces, allí este conflicto pues pone en crisis el antiguo imperialismo español. España pierde sus últimas posesiones coloniales en América,
que básicamente era la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico, pierde Filipinas, pierde la isla de Guam y pues entra en crisis total España. Si vamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí vemos algunos testimonios visuales de aquello. Los soldados estadounidenses que participan en la guerra. A la siguiente. Aquí los soldados cubanos y una calle, una fotografía ahí de matanzas en la época de la guerra. Si vamos a la siguiente. Y entonces, pues esto que es así como ya el cierre de la propaganda, ¿no? Dos patriotas, los Estados Unidos y Puerto Rico. Y desde ahí comienza este vínculo que permanece hasta hoy en lo que se llama el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que forma y no forma parte del Estado Nacional de los Estados Unidos. Si le damos a la siguiente. Entonces, una reacción a esta situación, a esta derrota de España, pues está aquí, en la obra de este joven, que era en ese momento José Enrique Rodó, que publica pues esta vasta obra, basta por el sentido de su lectura, su impacto, ¿no? El Ariel de 1900, y que va a circular por todo el continente, ¿no? Y que va a tener un efecto de reacción a esto que está ocurriendo ahí en el Caribe americano. Si le damos a la siguiente. Y pues Ariel no queda solo en la obra de Rodó, sino que se va a extender en otra serie de autores, por ejemplo, como Francisco García Calderón, este autor peruano que está en Francia y que publica desde Francia trabajos tan importantes como este, como El Perú Contemporáneo de 1907, como Las Democracias Latinas de la América de 1912. Ambos trabajos se traducen al español apenas hasta 1979, pero son trabajos muy relevantes y de hecho El Perú Contemporáneo es un trabajo con el que dialoga Mariátegui en los 7 ensayos de interpretación de la sociedad peruana. Hay un diálogo específicamente con las lecturas que tiene García Calderón, Francisco García Calderón, y cómo esa lectura está animada por las propuestas arielistas. ¿Sí? Si le damos a la siguiente. Entonces García Calderón va a retomar algo que ya habíamos visto. La publicación que había hecho Darío en Buenos Aires, y aquí hay otra revista de América. Y este es un proyecto editorial continental, es una revista que publica autores de todo el continente, incluyendo los brasileños. ¿Sí? Hay varios, hay autores brasileños en todos los números de la revista y hay un interés porque circule en todo el continente. Es una revista que se publica en París entre 1912 y 1914 y que la dirige Francisco García Calderón y el hermano Ventura García Calderón, y básicamente aprovechan su situación central parisina para tener muchísimo eco en su momento. Entonces, este es un proyecto de unidad continental espiritual, ¿no? Retoma toda esta idea de Darío y la mantiene viva y ahora adicionada con la propuesta de Ariel, del Ariel de Rodó. Si le damos a la siguiente. Y hay otros personajes, por ejemplo, como Carlos Arturo Torres, que escribe también este trabajo en Los ídolos del foro. Si ustedes alcanzan a ver ahí la presentación de este libro, Los ídolos del foro, es por Francisco García Calderón. Entonces hay toda una red de arielistas, aunque no coincidan ni en sus posturas políticas, ni en sus militancias, ni en sus situaciones, pero que tienen como referente el Ariel de Rodó. Entonces, sigamos adelante. Y ahí es donde aparece entonces la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, que sería el punto 2. Esa coyuntura, si le damos a la siguiente,
es muy importante porque es el momento en que se hace evidente para estas repúblicas centenarias la urgencia de ser conscientes de qué lugar están jugando en el mundo. Aquí es cuando emerge la necesidad de la diplomacia, cuando se hace clara la necesidad de la diplomacia, de tener representaciones diplomáticas en el mundo. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial, al definir, al obligar a tomar posición con respecto a ese conflicto que se estaba viviendo en Europa, lo que encuentra es que en el ámbito latinoamericano la mayor parte de los países no sabían qué hacer, ¿cierto? Al principio se tomó como si fuera un conflicto local, era un problema ya entre los franceses y los alemanes, pero va a llegar un momento en que los va a tocar y les toca tomar una decisión. Era una decisión compleja, lo mismo que va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial ya se tenía esta experiencia, y es, tenemos negocios con Alemania, ¿qué vamos a hacer con Alemania, cierto? Nos declaramos en guerra contra Alemania, no. La postura fue la neutralidad, pero luego los hechos llevaron a tomar posición. Y cuando se tomaron posición, pues generalmente se tomó tarde. Y esto va a tener una consecuencia después, cuando se va a hacer la Sociedad de las Naciones. Varios de nuestros países latinoamericanos no tienen representación en la Sociedad de las Naciones. Y no la tienen porque se sospecha de su germanofilia, ¿cierto? Entonces, esto es bien interesante porque además es un evento que tiene cubrimiento en los nuevos medios de comunicación de la época, en particular de los periódicos, en donde van llegando las imágenes de la guerra, y también en un fenómeno cultural de la época, tecnológico y cultural, que es el cine. Entonces ya hay unas películas de Charles Chaplin, y en fin, películas también de propagandas hechas por los diferentes actores armados involucrados, que están mostrando la guerra para la gente. Entonces la gente la está viendo digamos, no en vivo y en directo, pero están viendo las imágenes, y comienza también la discusión sobre la preeminencia de Europa como referente cultural, político y social, ¿no? Entonces, esto se da en la coyuntura de los centenarios de la independencia. Hay que pensar el presente y el futuro de nuestros países. Si le damos a la siguiente. Y entonces, al mismo tiempo que está este evento de la Primera Guerra Mundial, está ocurriendo un evento también tremendo, que es el evento de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Entonces aquí vemos a Madero y los líderes que lo apoyaban a él, ¿no? En este enfrentamiento contra Porfirio Díaz. Y a la derecha, pues una foto que, no solo esta foto, sino el conjunto de fotografías relacionadas con ese hecho, que es la llegada del ejército zapatista a la Ciudad de México y la instalación de ese ejército zapatista en el principal restaurante de la época, ¿no? Que era el restaurante Sanborns. Entonces llegan allí estos personajes y es así como llegó el interior, ¿no? Al centro. Y eso que estamos hablando de los zapatistas que están pues, muy cerca de la Ciudad de México. No se diga de los villistas que vienen de allá del lejano norte. Entonces es bien, bien importante este evento. Si le damos a la siguiente. Y justo previo antes a ese evento del estallido de la Revolución Mexicana, se dio un suceso que es bien importante, que es la ceremonia de inauguración de la Universidad Nacional. O sea, en septiembre de 1910, el Estado mexicano inaugura la Universidad Nacional. No había Universidad Nacional, no existía una universidad, y se crea la Universidad Nacional en esta ceremonia que se hace en la Escuela de Altos Estudios de 1910. Se instala como un gran proyecto a realizar, pero es un proyecto que va a entrar en pausa 2 meses después. Octubre, noviembre, en noviembre estalla la revolución y hasta ahí llegó la inauguración de la universidad. Entonces, si le damos a la siguiente, entonces va a ser apenas hasta la década siguiente cuando
la universidad comienza a tomar forma con la dirección de José Vasconcelos, que vemos ahí en la foto, que además crea la Secretaría de Educación Pública en 1921. Y eso también es un dato muy importante, muy relevante, por ejemplo, comparado con lo que ocurría en Argentina, ¿no? Hasta 1921 México no tiene una entidad estatal que se dedique que controle la educación. No hay una entidad central. Y es con la creación de la SEP que se da ese paso de manejar la educación nacional, ¿no? Y al mismo tiempo que Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública, crea también, reforma el escudo de la Universidad Nacional. En la diapositiva anterior veíamos el escudo inicial de la Universidad Nacional y ahora se toma este nuevo lema, y es un lema, es un escudo que además tiene el continente americano. O sea, está pensando en América, ¿sí? Aquí una diapositiva que me faltó, que es muy importante, obviamente, además por los anfitriones de esta reunión, la reforma de Córdoba, ¿no? Pero se me pasó ahí en la realización del asunto, que además es 1918, que es tan importante, que tiene tantos efectos en el ámbito continental, y sobre todo con la idea de la importancia de la universidad. Entonces, digamos que hace parte de estos fenómenos de coyuntura de esta época. A ver, si le damos a la siguiente, por favor. Y entonces, pues Vasconcelos va a formular sus ideas sobre el continente en este par de trabajos, La raza cósmica de 1925 y este trabajo de Indología, una interpretación de la cultura iberoamericana. Si ustedes ven, los dos trabajos se publican en España, ¿sí? Y en los dos se está pensando en el continente, está pensando en la necesidad de que el continente participe en la reorganización del mundo posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que esa reorganización parte de las características propias, no de las naciones, sino del continente, lo que hay de común en el continente. Entonces, si le damos a la siguiente, y hay sus contrapartes, ¿no? A ese tipo de interpretación, que es un trabajo como este, que es un trabajo genial, ¿no? Muy importante, que son los trabajos de Mariátegui. Ahí vemos al Mariátegui que está enfermando de 1922 y que está formulando estos textos que van a integrar los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de 1928. Y aquí hay una imagen de la propaganda, ¿no? Obra que ha merecido interesantes comentarios y polémicas, contiene los siguientes ensayos, ¿no? Una forma de difusión del trabajo letrado ahí de Mariátegui. Si le damos a la siguiente, y Mariátegui justo había ya formulado desde el año 25, tal vez un poco antes, esta idea, ¿no? Hay un pensamiento hispanoamericano. Ahí en la imagen de la derecha está un artículo de él sobre el problema de la universidad y la importancia que tiene la universidad para esto, 1925-1928, ambos trabajos, donde el asunto del continente está vivo, es una preocupación. En México, en el caso de Vasconcelos, no son los únicos, obviamente. En este caso, que es el caso peruano, si le damos a la siguiente, está también este trabajo del joven Pedro Enríquez Ureña, que publica sus 6 ensayos en busca de nuestra expresión en 1928, también en una publicación que está entre Buenos Aires y Madrid, ¿sí? Y que está pensando la importancia de considerar el continente como una unidad, ¿sí? Una unidad cultural, y que a su vez tiene unos aspectos políticos. Si le damos a la siguiente, y por ejemplo de un ámbito, porque estoy
mostrando así al azar ejemplos, ¿no? El caso mexicano, el caso peruano, el caso de Pedro Enrique Ureña, que estaba en ese momento en Argentina, pero por ejemplo está este grupo que está en Ecuador, el Grupo América, que saca esa publicación, se llama la revista América, en 1925, y que es un grupo que va a concitar el interés del Estado Nacional por apoyar este proyecto letrado más bien. Y entonces vemos la portada aquí de la primera revista, si le damos a la siguiente, y más o menos va a coincidir con el mismo asunto planteado por Darío. Entonces, otra revista que se llama América, otra revista que tiene este ideal del continente, de la unión continental, ¿sí? Y aquí pues lo dice, ¿no? Reiterando el propósito de hacer de América la fuente propagadora de toda manifestación intelectual que tenga relación con el acercamiento de los pueblos de la raza, volvemos de nuevo a expresar los sentimientos de fraternidad americana que fervorosamente abrigamos. O sea, se mantienen vivos estos ideales. Ya hemos visto 3 revistas aquí hasta lo que llevamos, 3 revistas que tienen el mismo título, ¿sí? Le damos a la siguiente, por favor. Entonces, incluso aquí se habla de la magnífica idea concebida inicialmente por uno de nuestros más ilustres y entusiastas americanistas, Edwin Elmore, de reunir un congreso libre y americano de intelectuales, que es una bella promesa que esperanza la posibilidad de llegar un día a la realización de nuestro anhelo de positivo americanismo. Si ya Elmore no pudo llevar a cabo este proyecto, que ya lo tenía muy adelantado, porque va a caer en manos de un conflicto con otro poeta peruano y muere ahí en ese conflicto. Pero justo las reflexiones de Mariátegui tenían que ver con esta idea de Elmore, del Congreso Libre Iberoamericano de Intelectuales de 1925. Adelante, por favor, la siguiente. Aquí, andamos como lentos aquí, entonces vamos a acelerar para ir cerrando ya. Entonces, a la siguiente, estos son como ejemplos de la revista. Esto es una revista que va a perdurar en el tiempo, por lo menos hasta los años 50. Se va a publicar 3 veces al año en Ecuador. Adelante, la siguiente. Y entonces, me llamaba la atención sobre la propuesta de Elmore es porque no es el único proyecto que hay de la unión de los intelectuales. También hay unas políticas de cooperación intelectual que son directrices para establecer los trabajos intelectuales. Se buscaba, a partir de la Primera Guerra Mundial, en facilitar el trabajo intelectual con las menores trabas posibles, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, donde ya hay gente que vive del trabajo intelectual, o sea, ya hay escritores profesionales, ya hay periodistas, gente que trabaja para el periódico y que requieren unas condiciones de libertad de expresión avaladas por la ley, ¿cierto? Esas condiciones llevan justamente a la creación de múltiples asociaciones de intelectuales. Hay una asociación privada que va a ser muy importante, que son los Pen Clubs, que se van a fundar en Inglaterra, pero hay también unas iniciativas de orden estatal, público, que llevan a promover este tipo de condiciones de los trabajos intelectuales. Y le damos a la siguiente. Y es por eso que se crea una entidad, por ejemplo, como esta, el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, que se hace en el marco de la Sociedad de las Naciones. ¿Sí? Es una de las comisiones que se establecen en la Sociedad de las Naciones y que tenía así gente, pues ahí más o menos se puede ver en la foto, por allá al fondo anda Albert Einstein y estaba una señora que se llamaba Marie Curie, bueno, y así, gente como esa, eran los miembros de esta comisión que integraron este instituto, que formaron este instituto con la idea de que el saber debía tener unas condiciones de libertad y en su producción,
en su circulación, en su aplicación, ¿sí? Si le damos a la siguiente, por favor. Entonces, al interior de este instituto, aquí podemos ver la sede del Instituto de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones. Estaba en Francia, en París, ¿sí? Si le damos a la siguiente. Este instituto pues genera una serie de actividades, muchas iniciativas. Básicamente la principal de ellas es el Acta Internacional con respecto a la cooperación intelectual de 1938, la que trae como el decálogo de estas normas que se buscaban tener consenso para el trabajo intelectual y también que se identificaba como lo intelectual. Y también está al interior de ese instituto una iniciativa que es la iniciativa de producción de las reuniones, más bien de las diferentes reuniones que había tenido esta comisión. Si le damos a la siguiente. Entonces, la comisión, por ejemplo, el instituto crea comisiones nacionales de cooperación intelectual y, por ejemplo, esas comisiones son las que realizan un proyecto como este, la colección iberoamericana. Son obras clásicas de la literatura iberoamericana, traducidas al francés con estudios introductorios de especialistas de la época, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, la colección iberoamericana va a sacar, si mi memoria no me falla, 11 libros. Si le damos a la siguiente, aquí hay unos ejemplos de esta colección. Entonces, son básicamente unos estudios introductorios, unas explicaciones cronológicas sobre los trabajos y la traducción al francés de estas obras. Entonces está Ricardo Palma, Joaquín González, Machado de Asís. O sea, son 11 trabajos que se hacen apoyados por el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual con la idea de crear esta colección, digamos, de difusión de la literatura latinoamericana. Entonces, yo aquí insisto en la importancia que tiene el escritor y el tema de la literatura como el elemento de referencia de la americanidad, ¿cierto? Sigue estando este elemento como el elemento aglutinador. La siguiente. Y al mismo tiempo que se estaba dando en lo de la Sociedad de las Naciones, en el ámbito de la Unión Panamericana, también había ese mismo proyecto, la idea de crear comisiones nacionales de cooperación intelectual. Entonces, las conferencias internacionales americanas eran el mecanismo a través del cual la Unión Panamericana también fomentaba estas iniciativas. Si le damos a la siguiente, aquí vamos a hacerlo muy rápido. Ahí se hacen 9 conferencias internacionales americanas, como ustedes ven, en todo el continente, en México, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, La Habana, Montevideo, Lima, Bogotá. O sea, está todo el continente tratando diversos temas en estas reuniones. Y si le damos a la siguiente, y dentro de esas reuniones hay temas, por ejemplo, una reunión muy clave que fue esta de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, o la Conferencia para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, ¿cierto? Entonces, que son muy, muy importantes, que se hacen en el marco de esta dinámica de la Unión Panamericana. Y si le damos a la siguiente, y además estas conferencias permitieron la organización, a la siguiente, por favor, la creación de entidades que todavía existen, ¿no? Como la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano del Niño, de las Mujeres, el Instituto Indigenista Americano, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Junta Interamericana de Defensa, o sea, una serie de mecanismos institucionales que todavía funcionan. Ahí, por ejemplo, escapa una que es muy importante también, la Cruz Roja, por ejemplo, hace parte de todo este entramado. Si le damos a la siguiente. Y entonces, bueno, estas son instituciones que se van a crear después, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En fin, dale a la siguiente. Lo que yo quiero llamar la atención ahí es que al interior de esta dinámica panamericana hay un espacio para la cooperación intelectual. O sea, al mismo tiempo que se está llevando a cabo en la Sociedad de las Naciones el Instituto de Cooperación Intelectual, en la Unión Panamericana también hay un espacio para la cooperación intelectual. Y básicamente esa idea es fomentar el trabajo intelectual en América bajo unas reglas de juego, digamos, claras. Entonces, si le damos a la siguiente. Entonces, un efecto que dejó la Primera Guerra Mundial, es el desplazamiento del mundo editorial de París y de Madrid a América. Y es en la década de los años 30, después del shock del capitalismo internacional en 1929, un efecto que venía ya desde 1924, ya hizo inviable la realización de iniciativas como la de García Calderón en París, del propio Rubén Darío, como lo había hecho, y en fin, de Rufino Blanco Fombona en Madrid. Y entonces lleva ya a que la producción de estas iniciativas letradas se haga en América y se piense en América desde América. Y ahí es cuando aparecen, pues, iniciativas como Sur, de 1931, la Revista de las Indias, de 1936, Cuadernos Americanos, de 1942. Estas son revistas que circularon en todo el continente y que tenían cooperación, participación de escritores de todo el continente e inclusive del ámbito europeo y del ámbito estadounidense. Entonces aquí, pues bueno, son célebres las participaciones de Franklin en Sur, o en la Revista de las Indias, pues de Papin y bueno, de otra tanta gente que participó allí en estas revistas y que servían como medios de intercambio de ideas y de pensar el continente en la coyuntura que se está viviendo previa a la Segunda Guerra Mundial. Aquí en esas revistas, estas son un ejemplo, no eran las únicas, pero en estas revistas hay toda una reflexión sobre el quehacer de América una vez que estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y hacia dónde se iba a desplazar las referencias culturales, ¿no? Si ya Europa estaba pues, prácticamente liquidada después de este conflicto. Entonces, si le damos a la siguiente, ya con esto cerramos, entramos al cierre. Entonces, un poco lo que le damos a la siguiente. Entonces, las primeras conclusiones que yo podría sacar aquí serían las siguientes. Durante el periodo del cambio del siglo, pues hay una reflexión sobre América como unidad en el ámbito de la escritura y de la importancia de la lengua, que hemos visto como un elemento recurrente y permanente. Se impone el problema nacional porque también hay una definición de la nación, o sea, coincide este periodo en el periodo donde se comienzan a construir los estados nacionales como los conocemos hoy en día. Ya se terminan esos enfrentamientos entre liberales y conservadores. Hay un grupo que gana y comienza a construir el proyecto nacional, pero al mismo tiempo esa construcción del proyecto nacional está llamando la atención sobre los vínculos con el mundo y también hay una transformación de los medios para difundir que en una primera etapa están en Europa, es decir, en París y en Madrid y en Barcelona, donde salen las revistas o salen los libros, ¿sí? Como veíamos en el caso de Vasconcelos, de Pedro Enríquez, en fin, todos ellos publicaron en Europa. ¿Sí? Si le damos a la siguiente, pues sería el segundo bloque de conclusiones estaría aquí, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, predomina la reflexión desde la literatura a través de la forma ensayística, o sea, sigue manteniéndose el escritor como el eje articulador de estas reflexiones. Se mantiene el interés de nacional, aunque el mundo está en crisis, ¿sí? Y
y ya comienzan a darse un desplazamiento de los medios materiales de difusión de estas ideas en América, con la aparición de estos proyectos editoriales de las revistas que vimos hace un momento, pero también con la fundación de las grandes editoriales, la Fondo de Cultura Económica, Ocio Limpio en el caso de Brasil y Losada en el caso argentino, ¿cierto? Entonces ya hay unas industrias editoriales que se comienzan a funcionar justo en esta época cuando ya se ha desplazado este ámbito editorial hacia el continente. Y la siguiente. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya no entramos ahí en el detalle, es cuando este tema de la literatura encuentra un nuevo aporte, ¿sí? Ya no es solo la literatura, sino que comienza el posicionamiento de las ciencias sociales y las humanidades. En algunas otras conferencias que compartimos hace un par de meses tal vez, veíamos con un grupo de Claxo justamente la emergencia, por ejemplo, de la sociología histórica, de la historia como tal, de la economía, que ya aparecen como unos saberes específicos de profesionales de esos conocimientos, que son los que van a proponer las nuevas interpretaciones sobre América. Ya no es solo el asunto de la lengua y de la tradición literaria, sino que es el asunto económico, por ejemplo, en el caso de la CEPAL, ¿sí? O es el asunto social, ¿sí? O está el caso de la historia, como en el trabajo de la revista Historia de América, que publica el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, donde el continente se piensa ya no en términos de la literatura, sino en la mirada de otros procesos y bajo otro lenguaje. Entonces ya la herramienta de explicación cambia. Se están buscando, entonces son procesos, se están buscando hechos, se están buscando datos y a partir de estas situaciones se están proponiendo otro tipo de interpretaciones. Por ejemplo, una interpretación como la de la dependencia. Es una interpretación que surge a partir del dato económico, ¿sí? Que en la literatura obviamente pues, no está considerada, ¿sí? Entonces aquí se van a ofrecer otras explicaciones. Sigue predominando el ámbito nacional de esas explicaciones, pero ya las herramientas son otras. Y también hay otro elemento cultural importante y es el desplazamiento paulatino de Europa. O sea, ya Europa deja de ser el referente de explicación, se busca los referentes propios, por un lado, pero también comienza también a posicionarse el referente estadounidense como un elemento de explicación. Y muy en particular en el caso económico y en el caso sociológico, ¿no? Entonces hay una serie de escuelas y de profesionales de la sociología y la economía que se forman en los Estados Unidos que luego van a tomar decisiones en el ámbito nacional. Eso sin olvidar en el ámbito de la salud, porque hay un asunto que lo pasamos por alto, pero una gran parte del colectivo de la medicina se forma en los Estados Unidos y es patrocinado por los Estados Unidos para que se capaciten en el mundo anglosajón y se practique luego la medicina en el ámbito latinoamericano desde esos referentes. Entonces el papel que cumple la Organización Panamericana de la Salud también es muy, muy importante para enfrentar un montón de políticas sociales, por ejemplo, como en el caso demográfico o en el caso de las epidemias, ¿no? Entonces, además, se amplían los medios de difusión de las ideas. Entonces ya no va a ser solo el mundo letrado del periódico. Aquí comienzan a aparecer las revistas, pero también comienzan a aparecer otros ámbitos de difusión que van a ser la radio, por un lado. El otro va a ser el cine, que se comienza a producir en el mundo latinoamericano en este periodo. Y la aparición de unas herramientas que son novedosas como el mundo de la música y el mundo de la caricatura, que se van a dar un poco más tardíamente, pero que es donde van a circular estas ideas. Entonces, pues bueno, yo dejaría hasta acá
yo creo que hay un montón de vetas allí para abrir. Y bueno, les agradezco mucho la atención. Entonces, pues muchas gracias por este tiempo. Bueno, Alexander, muchas gracias a vos. Y bueno, ya has puesto en práctica en tu intervención esto de la historia comparada, ¿no? Un recurso clave y muchas veces olvidado, ¿no? Entonces, estaba pensando que en el marco de estas jornadas con historia, justamente en los talleres de tesis, tanto de posgrado como de la licenciatura, justamente se planteaba este ejercicio de ubicar nuestro problema de investigación dentro de determinadas escalas de análisis, cuáles eran los vínculos, cuáles eran las relaciones. Pareciera que si uno estudia un problema local no necesita comparar, ¿no? Entonces me parece que esta intervención que vos hiciste de comparar y este viaje por los distintos países de Latinoamérica, esto se publicaba en Buenos Aires, esto se publicaba en Perú, esto pasaba en Ecuador, la verdad que eso fue muy interesante. Y en ese sentido, viste que como siempre los historiadores estamos pensando desde el presente, me gustaría si podés compartir alguna reflexión sobre esta figura del escritor que vos planteaste a principios del siglo XX y ligada, digamos, a la justificación de proyectos colectivos con la figura del historiador profesional ahora en el presente. O sea, te llevo en una mirada de larga duración desde este escritor, digamos, a el oficio que ejercemos en el presente. Pues ahí yo, Marta, varias cosas. Digamos, por la forma en que veo yo que evoluciona la práctica de la historia, de hecho, como dentro del ámbito de las ciencias sociales y las humanidades que se van institucionalizando más tempranamente, son tres disciplinas. Una, pues la primera es la filosofía es la que primero nuestras facultades iniciales son las de filosofía y letras. Entonces está la filosofía, la literatura, siempre en esta disyuntiva de si es para el profesorado, si es para la investigación. Entonces ahí la Universidad de Buenos Aires, pues, que es la más temprana en eso, se va a pasar casi 30 años en esa discusión, ¿sí? Hasta que ya luego abre los dos frentes, que era el Instituto de Investigaciones Históricas. Y cuando ocurre esto, la tercera producción es la historia. La historia yo creo que es de las más tempranas, que se instala como profesión en el ámbito universitario nuestro, a la par que la economía prácticamente. Entonces, porque coinciden las coyunturas, por ejemplo, de crear los bancos centrales y las cuentas nacionales con la necesidad de tener economistas formados y la construcción de historias nacionales. Entonces, ahí aparecen los historiadores muy prácticos, además muy reconocidos en ámbitos, por ejemplo, en comparación con el caso argentino, por ejemplo, con el caso colombiano. En el caso colombiano, esos historiadores están en la academia, no son historiadores de profesión, sino que están en la academia colombiana, la Academia Nacional, primero que se llamaba así, y su tarea es construir un relato nacional. En el caso argentino, pues está el instituto, está la nueva escuela histórica ahí funcionando, pero a diferencia, por ejemplo, de esos otros espacios, ahí en Argentina pues va a haber esa confrontación con el revisionismo, ¿no? Y comienza a darse, y que creo que eso ha ido derivando a lo que estamos viviendo hoy en día, que es el posicionamiento de el poder de la opinión, ¿sí? Hoy con los medios de comunicación disponibles que tenemos, que son las redes sociales, nosotros tenemos este poder de la opinión y creemos que nuestra opinión es la opinión. Y que no necesitamos fundamentarla, que es suficiente con que opinemos, cuando el ejercicio científico requiere la justificación de lo que decimos, y la justificación está en el dato, y el dato puede ser el documento o puede ser otro múltiples referencias. Entonces, yo lo que estoy viendo con respecto a su pregunta es, tuvimos como una época dorada en el ámbito de la historia cuando se instala
el relato nacional y ese relato que se lleva a la escuela. Pero hoy, cuando ese relato ha sido cuestionado por la heterogeneidad, por la multiplicidad, que parece muy válido, muy valioso, también se está abarcando quien enuncia. Entonces, prácticamente yo puedo opinar sobre el pasado nacional, aunque yo no sepa nada, pero porque mi opinión es valiosa en sí misma. Entonces, no importa lo que yo diga o desde dónde lo esté diciendo, o que se vea la paradoja que nos enseñó Trump y ese tipo de populismo, que era esa interpelación que se decía, bueno, pero usted está mintiendo, ¿no? Y él decía, ¿qué importa? No importa. ¿Sí? Y entonces, aunque fuera evidente la mentira, era su opinión. ¿Sí? Entonces, yo veo ahora que ese es un gran reto que estamos viviendo, porque ya el trabajo del historiador no es solo la construcción de un relato nacional, ¿cierto? Y el enriquecimiento de ese relato nacional, porque ese relato nacional está siendo cuestionado hasta ahora. Entonces ese es un enorme reto que tenemos en nuestra producción diaria y en los datos que se están formando ahora. Claro, sí, o sea, que cuando en los años 70 aparecía, como pensando en términos de Igers, el desafío del posmodernismo, digamos, ese desafío ha quedado pequeño, digamos, en relación a lo que vos estás planteando, ¿no? Es mi opinión. Y entonces, ¿qué papel cumplimos desde la historia en esta construcción de conocimiento? Que bueno, que decimos que la historia es un conocimiento probado, un conocimiento fundado, ¿no? Entonces, el desafío del giro lingüístico, después de tantos giros que ha habido en la construcción de la historiografía, es pequeño en relación a esta validez de todas las opiniones, ¿no? Y en volver a posicionar, bueno, continuamente lo estamos haciendo en nuestra producción, por ejemplo, esta presentación tuya es un ejercicio de decir, bueno, esto que estoy argumentando, que estoy diciendo, lo que pasó con la idea de América, bueno, lo estoy mostrando en las diferentes publicaciones, en las diferentes intervenciones, ¿no es cierto? Entonces ese es un ejercicio para hacer todo el tiempo en la construcción de conocimiento, ¿no? Claro, sí, tratar como de preservarlo y defenderlo en la medida de su validez, ¿no? Porque creo que también hay una confusión en el asunto de la construcción del conocimiento científico. La construcción del conocimiento científico tiene por naturaleza la noción del cambio, de no ser un dogma, de que ante una evidencia nueva se cambia. Pero a nosotros nos gusta más como seres humanos de que haya verdades absolutas. ¿Sí? Ya, mejor que no cambie, ¿cierto? Claro. Es mucho más sencillo. Y la construcción del conocimiento científico es una construcción que varía a medida que hay evidencias nuevas. Entonces, si hay una evidencia nueva que cuestione la certeza que teníamos ahora, pues se cambia ya. Era un poco yo creo que en eso fue muy valioso lo de la pandemia para mí, porque cuando había toda esta idea de esa angustia por la generación de vacunas, pues las vacunas se demoraron casi 1 año y medio en llegar, ¿cierto? En producirse y en llegar. Y estaba toda la masa científica humana en eso. Entonces, si eso es así, todo el esfuerzo en ello, y se demoraron más de 1 año, imaginen cuando ya el esfuerzo está desperdigado. La ciencia ni lo resuelve todo, pero tampoco lo hace de manera inmediata y no tiene la certeza absoluta, porque es ensayo y error, y se necesita tiempo. Pero hay una condición, no es un conocimiento absoluto. Y entonces nosotros tendemos a creer, o hay una tendencia muy generalizada de que no, tenemos que tener certezas. Y no hay certeza. En el conocimiento no hay certezas. Las certezas cambian ante nuevas evidencias. Creo que es lo que tenemos que estar defendiendo todo el tiempo. Y que no son opiniones, son certezas fundadas, ¿cierto? Que cambian ante nuevas evidencias. Sí, eso es fundamental, y también esta cuestión de sostener la complejidad de los procesos históricos, ¿no?
porque por ahí con simples enunciados se dice, bueno, o esto no es así, o esto que vos, el ejemplo que dabas de Trump, ¿no? Decir, bueno, esto es mentira. Entonces, justamente defender, digamos, ¿no? Este libro clásico de Prost, el de las 2 selecciones de la historia, que habla del deber de historia, no solo el deber de memoria, ¿no? Porque, bueno, el deber de memoria, en claro. esa coyuntura que andamos ahora tremenda, Claro, sí, entre, sí, sí. entre historia y memoria, es un buen tema y deja mucho ahí de eso que estamos comentando, porque en la memoria impera el testimonio del testigo, ¿cierto? Pero todos sabemos que no necesariamente el testigo es que está viendo lo que está viendo. Bueno, lo vemos en el bar, en el fútbol, ¿no? Estamos todos ahí viéndolo, hay 50 cámaras y no nos ponemos de acuerdo si fue gol o no, ¿cierto? Entonces, imagínense, y en la memoria parte el hecho de que el testigo está reivindicado en su condición de testigo por las circunstancias que sean, aunque son circunstancias generalmente traumáticas, o sea, son víctimas, y pareciera ser incuestionable, ¿cierto? Su testimonio. Claro, sí, justamente. Entonces eso se vincula a otro desafío que tenemos las y los historiadores, ¿no es cierto? Además de sostener que el conocimiento histórico está fundado, otro desafío es el tema de la difusión, la divulgación y lo que se llama la comunicación pública de la ciencia también, ¿no? Ajá, ajá. Sí, Sí, eso sí. es maravilloso, sí. ¿Cómo pensamos, digamos, en un formato amigable, digamos, para llegar más allá del mundo académico, ¿no? Sí, yo ahí sigo viendo y en eso siempre me da envidia a mí ver la síntesis que fue Carl Sagan, ¿no? Y Neil deGrasse Tyson con la serie Cosmos. O sea, ser un científico, un astrofísico, que además comunica, ¿no? Que le comunica a millones. Entonces, eso, y además una cosa tan compleja, ¿no? Astrofísica, entonces química, física, que yo siempre que veo esa serie a mí me maravilla. Siempre que la veo digo, bueno, si mis profesores me hubieran enseñado así, yo hubiera amado la química, ¿cierto? Porque ya entendí qué se trata, porque hay una tabla periódica, no es solamente porque a alguien se le ocurrió que vamos a hacer esto y usted tiene que aprender en la escuela, no, hay una razón para que hay un lenguaje, es el lenguaje en las matemáticas que posibilita la comunicación entre esos científicos y evita el equívoco. Entonces, 1 más 1 es 2. Aquí en la India, en Nueva Zelanda, en donde sea, es un lenguaje universal. Y esa condición de comunicación, de comunicar algo tan complejo para cualquiera, me parece que es el ejemplo que tendríamos que seguir todos, ¿cierto? Claro, no puede ser una sola persona, o sea, Carl Sagan es uno, ¿sí? Pero sí podríamos tener como una subespecialidades, ¿no? Porque tendemos también a pensar que quien investiga es mejor que el que da clase. Es que el que da clase es porque no es bueno para investigar. Entonces es como de segunda. Y no, son 2 trabajos fundamentales. Y hay tan buenos proveedores como hay tan buenos investigadores. Y hay investigadores que son muy malos para enseñar, ¿cierto? ¿Sí? Y entre esos dos, alguien que pueda difundir, lo que comentábamos ahora con Pablo, el que maneja estas aplicaciones con habilidad y puede inventar videos y diseñarlos y tal. Yo creo que es un trabajo conjunto y que nosotros tenemos que, en primera instancia, al interior de las carreras, valorar como algo positivo que quien se dedique a la difusión es tan importante y es tan capaz y es tan reconocido como el que hace una investigación en el archivo y saca unos libros en determinadas editoriales, son iguales de importantes. Claro, además nos lleva a la pregunta tan clásica de la historia para qué, ¿no? O sea, ¿para qué producimos, para qué escribimos? Si la historia es maestro de vida, ¿no es cierto? Si la historia sirve como ejemplo, recordando a Florescano que se fue a otro plano, digamos, Enrique Florescano que se fue a otro plano este tiempo en su libro La función social del pasado, ¿no es cierto? Cuando él dice, bueno, la historia como creadora de arquetipos, la historia como
maestro de vida. Bueno, esa pregunta de la historia, ¿para qué? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿para qué estamos hablando de la Unidad de América? ¿Por qué es importante en el presente hablar de la Unidad de América? ¿Por qué es importante saber desde dónde surgió América Latina, ¿no? Entonces, esa vinculación pasado-presente se fortalece aún más si tenemos investigaciones que nos digan, bueno, cómo construimos ese conocimiento y cómo llegamos a esta idea, ¿no? Sí, no, es vital. Yo creo que es de los retos que están ahí abiertos, y esos retos surgen también de pensar problemas como ese, como el de la memoria, el de la historia, este tema de reflexionar nuestro quehacer, porque también hemos carecido muy frecuentemente del ejercicio de teorizar, ¿cierto? Entonces usamos la teoría como si fueran recetas. Y no, la teoría es el resultado de la práctica. Y entonces ya, bueno, estoy haciendo eso, pero tengo que pensar yo por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Y eso se debe vislumbrar en el trabajo mismo. Entonces, creo que hay un montón de trabajo por hacer, afortunadamente. Sí, 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 sí. Sí, bueno, Alexander, la verdad que quedan muchas preguntas, muchos vínculos para seguir fortaleciendo, para conversar sobre estos temas. Así que bueno, te agradecemos muchísimo que te hayas sumado a estas jornadas de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, y seguiremos en contacto a través del próximo curso que vas a ofrecer en el doctorado de la universidad, ¿no? Acá leemos tus producciones y bueno, eso también es una de las cuestiones que brinda este mundo virtual, ¿no? De uno está buscando información sobre determinados temas, se encuentra con textos tan interesantes y vemos que hay tantos puntos en común para pensar, digamos, el oficio de historiador en la Argentina con lo que pasa en los distintos países de América Latina, ¿no? Que en el periodo en que vos trabajaste, bueno, que siempre que vos trabajaste en esta conferencia, siempre la mirada puesta en Europa, ¿no? Pero empezamos a ver, digamos, estos vínculos entre los distintos países de América Latina, qué lugar jugaba Argentina en ese concierto, que estaba pensando mucho en París, en los distintos lugares de Europa, pero había otros latinoamericanos que venían a plantear sus proyectos editoriales a Buenos Aires, ¿no? Así es, porque era un centro editorial muy, muy importante. Claro. Y desde las otras provincias, digamos, siempre planteando, bueno, pero las otras provincias también existimos, ¿no? Entonces, la referencia que vos dijiste, bueno, la reforma universitaria desde Córdoba, ¿por qué? ¿Cómo influye? Entonces, me parece que eso nos lleva a este desafío de volver a pensar todas estas escalas de análisis locales, nacionales, internacionales y ver cómo distintos problemas de investigación se plantean con distintos bemoles en los diferentes espacios, ¿no? Así que, bueno, agradecerte muchísimo tu participación y bueno, y seguimos en contacto. Bueno, Marta, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por aquí a la orden, como siempre. Bueno, adiós entonces. Nos estamos Bueno, viendo. Chao, chao. hasta luego.